Muy buenos días o tardes para todos. Nos encontramos hoy en agosto 3 del 2024 y vamos a analizar el precio de Bitcoin. El día de ayer veníamos hablando sobre todos los impactos macroeconómicos que teníamos respecto a estos datos que salieron ayer. Después de analizarlos mucho más después del video de ayer, básicamente la conclusión es que el mercado está a la expectativa en este momento de si la Fed no se pasó un poquito con las tasas altas y que pueda estar generando entonces lo que es una recesión en Estados Unidos. Yo considero que no es el caso, viendo los datos económicos que tienen. Sin embargo, no se puede saber realmente hasta que tengamos un poco más de información, específicamente el dato de inflación siguiente. Esperaríamos al próximo jueves para ver ese dato y confirmar o no esa tendencia, porque lo que estamos viendo es una tendencia que para los mercados tiende a ser negativa. Además tenemos algunos rumores de guerra. Ustedes saben que los mercados financieros de renta variable, específicamente criptomonedas, son bastante aversos al riesgo, no les gusta el riesgo, y cuando hay ese tipo de escenarios, el mercado se resiente. Entonces, técnicamente veníamos diciendo que estábamos ante un escenario de una posible reacumulación de Wyckoff, en la cual estaríamos rompiendo el rango por la parte alta después de haber hecho lo que llamamos el Spring en esta parte de acá, en los 56. Sin embargo, ese escenario acaba de invalidarse con el cierre diario. Ese cierre diario ha sido bastante negativo e incluso el cierre de la CME termina siendo bastante negativo. Tenemos un cierre en 62.945. No habíamos terminado de caer del todo. Sin embargo, este cierre termina mostrándonos la pérdida del nivel importante de los 63.300. Lamentablemente queda como un poquito en la mitad, como que no lo pierde, pero sí lo pierde. Entonces, lamentablemente nos deja cierta duda este escenario, ya que podría aquí rebotar y recuperar ese nivel. Pero el escenario es bastante negativo en este caso, porque ya ni siquiera es capaz de retornar a ese nivel. Hablábamos de que para continuar el escenario alcista, lo que tendríamos que haber visto es una dilatación de ese nivel, pero un reingreso rápidamente al nivel. Y eso no lo hemos visto. Básicamente ha terminado de caer. Y ese ha terminado de caer nos muestra la debilidad del movimiento alcista. Es un poco curioso porque cuando vemos los datos, no pareciera que estuviéramos yéndonos hacia un escenario todavía más negativo. De hecho, ayer sí vendieron bastante los ETFs, pero veníamos con una tendencia alcista en esos ETFs y es bien curioso. Sin embargo, ya el escenario en este caso parece haberse confirmado e incluso los institucionales ya están apoyando este movimiento bajista. Por eso, ya en este momento, lo que estaríamos esperando es básicamente en gráfico diario. Ya estamos aquí terminando este movimiento bajista. Todavía tenemos un poquito de espacio como para seguir cayendo un poquito más hasta los 59.500. No sería para nada descabellado, teniendo en cuenta que el MACD todavía nos da espacio para esa caída. En gráficos de 4 horas, lo que estamos viendo es que el precio ha terminado de caer y tenemos un RSI ya bastante abajo. En este momento lo tenemos en 34 y ya vemos un movimiento que empieza a hacer de rebote. Este rebote no pareciera implicar una gran subida como especulábamos ayer, sino que ya este movimiento básicamente sería un retest al nivel que ya se perdió. Entonces en ese caso estaríamos hablando que tengamos un rebote para seguir cayendo muy probablemente hasta los 63.000. Podría ser hasta los 63.000 o podría ser hasta los 64.000. En todo caso, sería para seguir cayendo. Entonces, ahora que la tendencia es bajista, ya confirmada, lo podemos ver fácilmente, pues ya ahora sí, de forma muy clara. Tenemos aquí un canal descendente que básicamente es una tendencia. Em, ya en este caso, operar el rebote al alza es riesgoso porque estamos yendo contra tendencia. Lo tendencial sería básicamente operar shorts, ¿vale?
Entonces, en este caso, en el gráfico de 4 horas, teniendo en cuenta que es un fin de semana, lo que podríamos hacer es básicamente esperar. Yo sé que muchas veces en el trading lo que queremos es operar todo el tiempo, pero en este caso esperar podría ser interesante debido a que el movimiento ha tenido bastante fuerza y todavía no parece que haya tocado fondo necesariamente. Pareciera que podría haber tocado fondo aquí, sin embargo no está confirmado ese fondo. Este es el nivel más importante del gráfico diario y en caso de que lo llegamos a perder, pues el nivel importante en el gráfico diario sería los 57.662. En gráfico de 4 horas, por el contrario, tenemos otro nivel que es el de 59.600. Que podríamos tocarlo también sin ningún problema antes de continuar hacia los 57.000. Pero ahora el escenario, entonces, como pueden ver, ya se ha girado un poco. Un gráfico de 1 hora, pues lo que vemos es definitivamente una tendencia totalmente bajista en la que tocamos la media de 50 y seguimos cayendo. Lo podemos ver de forma muy clara. Ahora sí, ya con todo este desarrollo, pierde la media de 50, hace un rebote a la media para seguir cayendo, sigue su movimiento, no alcanza a tocarla. Estas son las velitas que yo te decía que eran un poquito de manipulación. Entonces básicamente podríamos continuar este movimiento así al alza para seguir cayendo. Y continuamos ese movimiento básicamente igual. Una especie de rebote aquí. Este sí es un movimiento bien extraño, el que decíamos ayer. Este movimiento es bien extraño porque hace un máximo un poquito más alto. Es bien raro ese movimiento, pero bueno, en todo caso, seguimos ese movimiento en el cual bajamos, tocamos la media de 50 y seguimos cayendo. Entonces, en todo caso, el escenario principal sigue siendo el escenario bajista. Muy posiblemente pues tengamos una reversión del escenario de 1 hora y de 15 minutos. Pero para poder confirmar eso, pues lo que deberíamos esperar es que básicamente se rompa esta media de 50 y que se apoye en ella. De todas formas, esto es un rebote, como decíamos, puede ser tranquilamente un rebote a los 64 para poder continuar el movimiento de 4 horas. Y el del diario que todavía tiene un poquitico de chance. Entonces esperaríamos ver en este día rebotes, pero son eso, básicamente, rebotes y debemos entonces ahora sí respetar la tendencia porque ya confirmamos que este movimiento que estaba haciendo el gráfico no era definitivamente para nada un rebote, sino un movimiento tendencial a la baja. Entonces, en este caso ya se cancela todo ese escenario que veníamos planteando en el cual decíamos que teníamos una posibilidad de romper ese rango debido a lo que estábamos viendo en el gráfico. Estábamos viendo en el gráfico esto y básicamente entonces especulábamos que al este ser un spring ya estaríamos entonces ante la posibilidad de un rompimiento. Lo que estamos viendo ahora es que básicamente este rango se podría extender sin ningún problema hasta esta zona de acá abajo. Prácticamente lo podríamos extender hasta la zona de 52.000. Es muy probable que entonces mantengamos ese rango y que ahora el rango entonces se amplíe más. Y con ese rango ampliado, entonces lo que tenemos es una nueva zona en la que nosotros vamos a tener soportes y resistencias, por lo que el movimiento va a ser todavía más volátil y por tanto todavía podríamos esperar más caídas para poder seguir ese movimiento en rango. Recuerden que ese movimiento en rango es uno de los más difíciles de interpretar y como está el precio en este momento, nosotros no podríamos determinar exactamente si va a llegar hasta este nivel, si el rango se va a mantener en los 57.000, si el rango va a quedarse en los 60. Sin embargo, lo que pareciera indicar todo este movimiento es un rango hasta los 50. Entonces, con ese escenario, pues estamos muy atentos porque no podemos todavía confirmar exactamente cuál es ese nuevo patrón que nos va a dejar el precio. En este caso solamente quedamos a la expectativa, continuando las tendencias, que en este caso son a la baja. Espero que les haya sido de utilidad este video. Y por último vamos a ver el Total 2. En el Total 2 lo que tenemos es, de nuevo, estamos llegando a precios del 4 de julio. Y el movimiento del Total 2 ha sido bastante bajista.
incluso un poco más bajista que Bitcoin. Fíjense como el máximo de 4 de julio lo tenemos por acá, mientras que el Total 2 tiene ese máximo aquí ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Estaríamos diciendo que el equivalente a ese máximo sería prácticamente los 59. Entonces, cuando estuvimos en 54.000, teníamos el precio acá. Y ahora lo que estamos diciendo es que nada más con 59 ya estamos llegando acá. O sea que con 54, pues el escenario, si la dominancia sigue siendo tan alta, podría estar un poco incómodo. Vamos a ver la dominancia que ha seguido en una tendencia alcista. ¿Esto qué significa para el precio? Básicamente que al tener una tendencia alcista, esperaríamos más caídas en las altcoins. Mientras que la dominancia no siga bajando o no cambie esa tendencia alcista con la que viene, que ha sido bastante marcada. Fíjense que este es un gráfico diario. Tenemos prácticamente desde septiembre del 2022 con la dominancia subiendo. Esa dominancia subiendo no nos ha permitido tener esa alt season que esperábamos, y pareciera que si todo continúa como está, pues no la vamos a tener pronto. En mi caso he considerado esperar para todos los longs de ciclo, ya que teniendo en cuenta ese escenario que estamos viendo en el Total 2, ayer hice una comprita en AVAX, me parece que fue un buen precio. Sin embargo, vamos a poder esperar siguientes caídas. Entonces en mi caso ya especulo con siguientes caídas del precio, y con un Total 2 que sigue bastante débil. Esperaríamos a ver los efectos de de todo ese cambio de macroeconómico que nos lleve ahora sí finalmente a hacer ese movimiento al alza que especulamos, rompiendo este rango en el que llevamos meses y meses, y parece que continuaremos muchos más. Bueno, ese es el escenario para hoy. Prácticamente ya vimos entonces también el escenario para las siguientes semanas, que básicamente es mantenernos en rango. Sin embargo, debemos esperar a que el movimiento se consolide para poder entender realmente qué podría estar ocurriendo aquí, ya que en esta etapa en la que estamos, lo único que estamos diciendo es que hay una continuación de un movimiento bajista que puede extenderse hasta los 58.000 sin ningún problema, y también hasta los 57.000, que es el nodo de volumen importante en el gráfico diario, y que incluso podríamos llegar a la zona de los 51.000. Esto considerando que continuamos en un rango y que este rango todavía no podemos definir si se continúa la idea de redistribución o de acumulación, o perdón, de redistribución, reacumulación o distribución, perdón, ando un poco dormido. Entonces, en caso de que habláramos de una reacumulación, pues básicamente podríamos seguir este rango, pero en ese caso, para que nosotros viéramos una estructura, incluso podríamos ver un poquito niveles inferiores, em, antes de terminar rompiendo ese rango por la parte alta, y en caso de que sea una distribución, podríamos inclusive también ver un alto más alto para seguir cayendo. Entonces, todavía no podemos decir absolutamente nada en el gráfico diario, porque el precio todavía no nos ha dado ningún indicio. Sin embargo, lo que sí podemos saber es que continuamos el movimiento bajista, y ese movimiento bajista entonces es el tendencial hasta que pare. ¿Dónde va a parar exactamente? No lo podemos saber. Puede parar aquí, puede parar en los 59.000 y puede parar en los 57.000. Eso en el corto plazo. Entonces, vamos a seguir revisando el precio, vamos a seguir revisando cómo ha sido ese movimiento, cómo se sigue dando, para que podamos tomar decisiones más informadas, porque en este momento pues el precio no nos ha dado la estructura que nos permita identificar exactamente cómo está. Ya cancelamos esa idea de que vamos a romper por la parte alta, y que continuaremos entonces en este rango por un tiempo más. Entonces, bueno, lamento dar esas noticias, pero pareciera que es lo que el precio nos quiere decir. Sin embargo, esta gráfica de la CME da ciertas dudas. El escenario principal sigue siendo entonces ahora la continuación bajista. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.